Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. ¿Qué tal, mis amigos y hermanos en la fe? Hoy vamos a tratar sobre ciertos principios bíblicos, mandatos cristianos y disposiciones divinas que no deben ser violadas, pero que tampoco deben ser olvidadas. Como simples cristianos, y más aún en el caso de los pastores y obispos que se encuentran en una posición de responsabilidad ante una congregación, se debe actuar ceñido a la verdad de la palabra y en concordancia con los principios divinos en todos los aspectos, tales como son la verdad, el respeto, la benignidad y la honestidad. Un pastor debe actuar con mucha prudencia y tino frente a los eventos de estos tiempos, marcados por la polaridad política, los odios, la manipulación, el abuso de poder y la corrupción en todos los sentidos. La moral y la ética no deben subordinarse a simpatías hacia personajes ni afiliaciones políticas, y un cristiano debe defender su derecho a pensar con absoluta libertad sobre distintos temas, sean estos sociales, culturales o políticos, pero sin que eso signifique comprometerse con partidos políticos de derecha ni de izquierda, porque nuestro único compromiso es con lo de arriba, esto es, con Dios. De modo que nuestros objetivos no los debemos alinear con ninguno de los dos lados, ni con cualquiera que represente filosofías políticas humanas, porque nuestra expectativa es superior, es de orden divino, no sujeto a hombres que son falibles, mentirosos y traicioneros, que pueden hacer en determinado momento algo bueno, pero al poco rato pueden perpetrar maldades. Porque como dice el libro de los Proverbios capítulo 11 verso 6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre bueno, ¿quién lo hallará? En contraste, solo Dios es digno de toda nuestra confianza, como lo dice la Epístola Universal del Apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 17, que reproduzco a continuación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O como lo dice el Salmo 18 en su versículo 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Ciertos cristianos solemos olvidar que escrito está en Jeremías 17:5 lo siguiente: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y fiel a esta verdad, en el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 9, se indica que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sin embargo, de estos y otros pasajes similares contenidos en la Biblia, muchos son los que se encuentran extraviados sin entender lo que Dios mismo dijo por boca del juez y profeta de Israel llamado Samuel, cuando un grupo de eminentes ciudadanos de la época, a nombre del pueblo, como ha sido costumbre siempre, fueron a pedirle que les nombre un rey como las demás naciones ya lo tenían. Permítanme leer textualmente parte de aquel pasaje que se encuentra en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, desde el versículo 4 en adelante. Abro comillas. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado, para que no reine sobre ellos.
conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Cierro comillas. En esta primera parte, queda claramente establecido que el nuevo régimen que venía a continuación de la era de los jueces, encabezado ahora por un rey, ya no estaría guiado por Dios. Pero sigamos leyendo a partir del verso 10 hasta el 18 que dice, abro comillas, refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Cierro comillas. Con esto debe quedar claro el sistema de opresión, abuso y esclavitud que se abrió contra el pueblo una vez que el poder pasó a manos humanas sin la rectoría divina. Seguramente alguien dirá que a partir de la Revolución Francesa las monarquías desaparecieron y que hoy vivimos en democracia, donde es el pueblo el soberano y que ya no existen los reyes, sino los presidentes que son elegidos por el pueblo, quien es el mandante. Pero disculpe que sonría tristemente ante tanta ingenuidad, porque mientras en nuestros días aún hay reyes o sus equivalentes en muchos puntos del planeta, como ocurre por ejemplo en Medio Oriente, en otros lugares que tienen primeros ministros o presidentes, como en el Ecuador, los presidentes de turno actúan de forma similar a los reyes de la antigüedad, haciendo y deshaciendo a su antojo, violando la Constitución y las leyes y queriendo, en ciertos casos, incluso mantenerse en el poder a perpetuidad. Lo antedicho nos conduce a otro episodio de la historia bíblica que se halla en el libro Primera de Reyes, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 24, donde leemos que tras la muerte del rey Salomón, su hijo Roboam fue proclamado rey en Siquem, y el pueblo encabezado por Jeroboam pidió a Roboam que aliviara las duras cargas de trabajos forzados y tributos que Salomón había impuesto. Entre paréntesis, noten que Salomón tampoco era el buena gente que a ratos algunos nos pintan. Roboam consultó primero a los ancianos que habían aconsejado a su padre. Ellos le sugirieron que respondiera con benevolencia y servicio al pueblo para ganar su lealtad. Pero luego consultó a los jóvenes con los que se había criado, diríamos hoy con sus panas. Ellos lo animaron a contestar con dureza y a aumentar incluso el yugo del pueblo, demostrando mayor severidad que Salomón. Finalmente, Roboam siguió el consejo de los jóvenes, de sus panas. Esta decisión provocó la división del reino. 10 tribus se rebelaron y siguieron a Jeroboam, constituyendo el reino del norte, Israel, mientras Roboam quedó reinando solo sobre Judá y Benjamín en el sur. Como dicen, el chiste se cuenta solo. Cierta vez compartí un mensaje similar a este y no faltó una señora religiosa que me pidió que no meta a Dios en asuntos políticos. Ante tan desacertada opinión,
tuve que aclararle a dicha señora que Dios está presente en toda actividad humana y no se lo debe excluir de ninguna. Y es más, la iglesia y la política siempre han estado vinculadas estrechamente a través de la historia, como las pestañas y los párpados. Y precisamente uno de los errores más perjudiciales de ciertos líderes religiosos es decirle a sus feligreses que vivan sin interesarse en cosas políticas, ausentes de ella, sin tener una mínima opinión e incluso sin ejercer su derecho al voto. Vaya hipocresía y pseudosantidad. Contrario a una actitud inconsciente y sobre todo en virtud de los momentos de crisis que vive nuestro país y el mundo entero, el pueblo de Dios no debe permanecer callado ni ajeno a los acontecimientos, pero tampoco debe alinearse con una determinada tienda política ni con una ideología, sino con la verdad, la justicia, la libertad y la vida, cosas que generalmente no practican los políticos de oficio, cuidándonos de no caer en trampas de hombres mentirosos y manipuladores que se aprovechan del desconocimiento del pueblo sobre temas legales y constitucionales para reducirlos por medio del temor y del odio, convirtiéndolos en instrumentos de su propia desgracia. Aunque los tiempos son otros, está probado que los hombres continúan actuando de manera similar que hace 3000 o más años, cuando Israel y Judá tuvieron reyes perversos como Jeroboam, Acab y Ocosías en el norte, o Manasés, Amón y Joaquín en el sur, o como muchos otros en distintos países y regiones del mundo antiguo. Hoy las cosas tienen el mismo perfil, a diferencia de que la tecnología nos permite estar informados de inmediato, aunque no toda la información sea confiable como producto de los intereses que las grandes cadenas de información, o quizás deba decir de desinformación, tienen con los grupos de poder y los gobiernos que para eso los financian en tiempos de campaña electoral. Es responsabilidad de los pastores y de cada cristiano instruir en la verdad a quienes están bajo su influencia y de vigilar que se cumpla con el respeto a los derechos de la comunidad por parte de todos los servidores públicos, empezando por el presidente de la República, porque su posición como ministros de Dios así lo exige. Tampoco caigamos en la trampa de falsa identificación, alineándonos con uno u otro personaje o caudillo por creer que pertenecemos a tal o cual grupo poblacional socioeconómico. Cuidado, porque esta es una trampa muy común. Oremos. Padre Celestial, en estos momentos de confusión, guía a tu pueblo hacia la luz para que no caigamos en manipulación y por fin entendamos la verdad, convirtiéndonos a la vez en luz del mundo y sal de la tierra, sin inclinarnos ante ideologías de derecha ni de izquierda, pues nuestro sentir y nuestro actuar debe estar únicamente al servicio de lo alto, de tu reino que es eterno, verdadero, justo y perfecto. En el nombre de Cristo nuestro Salvador lo pedimos. Amén, amén y amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.